Pese a la oposición de determinados grupos sociales, el carnaval traspasó los límites cronológicos de la Edad Moderna, adentrándose en el siglo XIX. Quizás la situación política y social que vivía nuestro país a principios de siglo no era la más propicia para la celebración de los carnavales. El pueblo, que estaba en contra del rey Carlos IV y el primer ministro Godoy, estalló cuando se demostró la inutilidad de ambos para frenar la entrada de las tropas napoleónicas en España, allá por 1808. Tras la salida de los franceses de Écija el 28 de agosto de 1812 y la victoria final de la Guerra de la Independencia en 1814, Fernando VII consiguió la corona española. Este periodo trajo una sequía carnavalesca a nuestra ciudad y al resto de España. No obstante, el siglo XIX es el de la práctica de las nuevas corrientes liberales, pero también el de las reacciones contrarrevolucionarias y conservadoras. El tiempo que Fernando VII ocupó el trono español suele dividirse en tres periodos caracterizados por un estilo diferente de gobernar y, a su vez, por una manera distinta en lo que se refiere a la celebración del carnaval. Durante el Sexenio Absoluto, 1814-1820, volvieron las formas del antiguo régimen. En este tiempo se reflejaba la seguridad del poder y de su fuerza, prohibiendo y alertándose contra cualquier posible alteración del orden establecido. Así, el auto del Buen Gobierno de 1816 deja bien claro la voluntad del rey de que en ninguna época del año anden por la ciudad gente enmascarada. Por el contrario, durante el trienio liberal 1820-1823 se permitió un carnaval libre que redundó en unas fiestas brillantes. Las máscaras estuvieron permitidas en los bailes públicos con algunas salvedades. En la década ominiosa 1823-1833, con unas órdenes menos severas pero algo restrictivas, el carnaval se acotó a locales cerrados y mejor controlados. Sin embargo, coincidiendo con las características políticas del periodo en que se dio una cierta apertura, el carnaval de estos años fue mucho más abierto que en los primeros del reinado. Entre las prohibiciones se reiteraban las clásicas de no insultar ni ofender con discursos satíricos y no proferir expresiones contra la moral o la decadencia pública. Tras la muerte de Fernando VII y tras los problemas que causaron la cuestión sucesoria, quedó como heredera al trono Isabel II. Mientras ésta alcanzaba la mayoría de edad, ocuparon la regencia María Cristina de Borbón y el general Espartero. Con ellos, el carnaval volvió a retomar nuevos bríos por toda España. Las celebraciones carnavalescas del segundo tercio de siglo fueron similares en toda la península: cucañas, confetis, curnas, columpios, bailes, grupos de gentes que bailaban y cantaban por las calles, gigantes y cabezudos. Con Isabel II en el trono, el carnaval parece estabilizarse aún más. Entre 1843 y 1859, las celebraciones carnavalescas en nuestra ciudad tienen como lugares de reunión la Plaza Mayor y el Cerro de la Pólvora para las tardes, y el Teatro Principal, que había sido reinaugurado en 1802 para los bailes nocturnos. Estos festejos eran amenizados con música de pasodobles, vals, mazurcas, chotis, rigodones y habaneras, que tocaba la banda municipal, nacida en el año 1852, bajo el mandato del alcalde Ramón María de San Juan. Antes de la aparición de esta, la música en los bailes corría a cargo de las orquestas locales y de las venidas de Sevilla, que entonces disfrutaban de un gran carnaval. En este contexto apareció el 5 de octubre de 1862
la primera sociedad recreativa que Écija había tenido, el Casino de Artesanos. Esta sociedad, desde sus primeros años, comenzó a celebrar bailes de máscara durante los días del carnaval. Así el colapso que sufría el teatro principal, las noches en las que se celebraban bailes, era mucho menor. Por aquellos años, el carnaval se celebraba entre los días domingo, lunes y martes, antes del miércoles de ceniza, añadiéndose el domingo de piñata, ya entrada la cuaresma. Así vemos cómo el carnaval ya robaba entonces algunos días a los 40 de ayuno. A la aparición del Casino de Artesanos hay que sumar pocos años después la otra sociedad de similares características, el Círculo Agrícola Mercantil, que también contaba entre sus actos con la celebración de bailes de máscara. Ya en 1866, dichas sociedades celebraron bailes el domingo y el martes de carnaval, seguramente amenizados por la banda municipal que entonces dirigía el maestro Manuel López. En otro orden de cosas, la última etapa del reinado de Isabel II fue de clara descomposición política. Junto a la crisis económica aparecieron reiteradas sequías y problemas de adaptación que culminaron con la Revolución de 1868 y el destronamiento de Isabel II. La cosa estaba mala y se dejó notar en Écija, que no celebró sus tradicionales carnavales en 1868. Según el cronista José de Palma Peroso, el precario estado financiero y el poco gusto de algunas personas influyeron en la suspensión de los bailes programados. El sexenio revolucionario presentó una cambiante morfología política, como acreditaron sus varios sistemas políticos: regencia de Francisco Serrano 1868-1871, monarquía democrática de Amadeo de Saboya 1871-1873 y Primera República 1873-1874, de tinte federal, unitario y presidencialista. Al contrario que el anterior, el carnaval de 1869 se celebró como de costumbre y a propuesta del alcalde Rafael Mérida y García se acordaron algunos festejos para entretener al vecindario en estos días, por lo que expuso: en vista de la sensatez y cordura de tantas pruebas viene dando este pacífico vecindario, quiero proporcionarle en el próximo carnaval y domingo inmediato unos recreos inocentes que le sirvan de distracción y entretenimiento. Estos festejos consistirán en cucañas de varias clases, correr, sortijas y otros análogos. El de 1872 debió ser un gran carnaval, o por lo menos eso se deduce del programa propuesto por el alcalde Pedro Verdeja y Lastra, que incluía bailes de máscaras en el Casino de Artesanos, Círculo Agrícola Mercantil, Plaza Mayor y Teatro Principal. Este último a beneficio de los voluntarios de la Milicia Nacional, que recaudaron 2.483 reales que repartieron en pan entre los pobres. El primer y tercer día se celebraron ejercicios ecuestres y cucañas en la Plaza Mayor, y el segundo, carreras de cintas en el Paseo de San Pablo y en el Cerro de la Pólvora. Con la Primera República, el carnaval continuó celebrándose de igual manera. Así, en 1873 y 1874 se repitieron los mismos actos, teniendo igual aceptación y éxito. De la mano de Cánovas del Castillo, España retornó en 1875 a la forma de gobierno tradicional y a la dinastía borbónica con la figura de Alfonso XII, hijo de la destronada Isabel II. Así, el carnaval de 1875 se celebró con el mismo éxito de máscaras de años anteriores. Viendo el Casino de Artesanos el gran negocio que podía resultar ser el carnaval, aprovechó la mucha concurrencia que tenía en sus bailes para sacar provecho de sus instalaciones. Algunas semanas antes, arrendó el abasto
al mejor postor, que fue Antonio García de Castro y Bernasqué, que pagó la suma de 7 pesetas diarias. Este debía ajustarse a un curioso contrato que, entre otras cosas, exigía tener licores de todas clases, aguardiente de un mes de reserva, carnes variadas, servicio de plato y jícara china o cubiertos de plata rul. Sin duda alguna, el mejor carnaval de este siglo fue el de 1880. Con el paso de los años, las carnestolendas habían llegado a una consolidación importante, ayudadas también por el buen momento que estaban viviendo los écijanos. No hay que olvidar que algunos meses antes, el 25 de agosto de 1879, se inauguró el ferrocarril en Écija y que este medio de locomoción fue acogido como un elemento más de la comodidad que proporcionaba el avance y que a su vez debía aportar riqueza a la ciudad. En este año apareció una nueva iniciativa por parte del Círculo Agrícola Mercantil, que consistía en celebrar bailes antes de los 3 días de carnaval. El carnaval en sí comenzó con bailes en el Casino de Artesanos y en el Círculo Agrícola Mercantil. Además se pudo admirar una estudiantina que había aparecido algunos años antes y que recorrió calles, plazas y casas de la ciudad. El segundo día amaneció lluvioso, suprimiéndose el baile de artesanos. Esta sociedad, en sus inicios, había tenido varias sedes sociales en los alrededores de la iglesia de Santo Domingo y en la plazuela de Santa María, hasta su actual emplazamiento en la calle Cánovas del Castillo, en la que ya celebraron sus primeros carnavales en 1879. Esta sociedad se veía forzada a suspender algunos de sus bailes los días del mal tiempo, debido a que el patio no poseía la montera que actualmente lo cubre en su totalidad. Así, su aforo se veía bastante reducido, y como quiera que el bullicio era enorme, se suspendían estos bailes. Como anécdota, una mujer dijo a su esposo no tener ganas de ir al baile del último día. Esta hizo ademán de irse a dormir, disponiéndose el esposo o hijo a partir para dicho baile. A las 10 y cerca de los descalzos, padre e hijo tropezaron con 2 máscaras que, a pesar de no dirigirse la palabra, fue una de ellas conocida por el niño, diciéndole al padre: «Es mamá». El esposo llamó a la máscara por su nombre e involuntariamente ella volvió la cara, lo que le valió varios bofetones. En 1881 se produjeron varios sucesos, entre los que destaca un herido por arma de fuego, cuyo agresor fue capturado por otras máscaras y puesto a disposición judicial. Ya en 1882, el Círculo Agrícola Mercantil retomó la iniciativa de celebrar bailes antes de los días de carnaval. El domingo de piñata fue lluvioso. No obstante, se paseó por la ciudad la estudiantina Mefistófeles, que este carnaval había esmerado su repertorio y sus trajes, así como sus profesores que habían mejorado respecto a otros años. El traje adoptado fue el de Mefistófeles de la ópera Fausto, confeccionado por el sastre Manuel Rogel, director de la agrupación. La orquesta se componía de guitarras, violines, flautas y panderos, y entre sus coplas interpretaron a coro la jota de la zarzuela Las 9 de la noche. Cantaron en el Café de la Esmeralda y sobre las 12 aparecieron por el Círculo Agrícola Mercantil, terminando el baile a las 3 de la madrugada. Volvió a salir en 1883 la popular estudiantina Mefistófeles, este año con varias novedades, como su debut en los carnavales de Marchena y la impresión en papel de una de sus coplas. Al frente de dicha estudiantina seguía su sastre Manuel Rogel, además de José Torres y Enrique Martín. Tras la muerte de Alfonso XII en 1885, su esposa María Cristina de Habsburgo-Lorena ocupó la regencia mientras Alfonso XIII alcanzaba la mayoría de edad.
Fue un periodo tranquilo gracias a la firma del Pacto del Pardo entre Cánovas y Sagasta, jefes de los principales partidos dinácticos, el conservador y el liberal. Dicho pacto fijaba una pacífica alternancia en el poder de ambos partidos. En la prensa local de 1885 se habla de un carnaval más desanimado que de costumbre, debido a la lluvia que cayó en estos días. No obstante, los bailes del Círculo Agrícola Mercantil y los del Teatro Principal estuvieron bastante concurridos, más aún los del Domingo de Piñata, que se celebraron en todas las sociedades. En 1886 aparecieron 4 comparsas, destacando sobre todas ellas una de viejas ricas. Esta sobresalió tanto por los buenos trajes que lucían, como por la afinación con que cantaban la infinidad de tangos que componían su repertorio. La letra de los mismos, alusiva a la localidad, era obra del señor Blanco y la dirección corría a cargo del señor González. Ya en el Carnaval de Cádiz en 1883 apareció por primera vez una comparsa titulada así, Las Viejas Ricas, que volvió a salir en los años 84 y 85, con el mismo nombre y disfraz, pero cambiando solo el repertorio. No es de extrañar que los señores Blanco o González se dieran un paseíto por Cádiz y adaptaran el repertorio de Las Viejas Ricas al Carnaval de Écija de 1886, pero esta suposición es un poco aventurada, ya que en estos años sería bastante difícil viajar a la vieja Gades. Es más probable que estos señores pudieran disfrutar en Sevilla de la actuación de Las Viejas Ricas, y es que éstas llegaron a actuar en numerosas ocasiones en el café que tenía el cantaor Silverio Franconetti en la sevillana calle Rosario. Con vistas al carnaval de 1887 y desde el mes de diciembre ensayaron 4 comparsas. Entre ellas destacaba, por ser de mujeres, una que llevaba disfraz de vestales. Junto a esta salió otra comparsa llamada Los Locos, que llegó a actuar en el carnaval de Sevilla. Las 2 restantes, también de bastante calidad, se titularon La Española y La Mascota. Esta última llamó bastante la atención por los preciosos tangos que cantaban y el juego complicado de cintas que efectuaban. Como era de costumbre, se celebraron animados y concurridísimos bailes en el Círculo Agrícola Mercantil, Casino de Artesanos y Teatro Principal, que contó con una gran orquesta. Sin embargo, apenas si se vio una máscara. Estas comenzaron a caer en desuso. Las ordenanzas municipales de 1889 regularon el carnaval de este año. En el apartado de fiestas populares aparecen varios artículos en los que se advierte que la persona que se presente en público con algún disfraz que ofenda a la moral o a la decencia sería detenida. Dichas ordenanzas prohibían los trajes y signos que representasen al estado religioso, militar o civil. Las personas enmascaradas debían quitarse el antifaz para entrar en las fondas, cafés o tabernas. Quedaba prohibido el uso de palos y de toda clase de armas, el arrojar objetos desde los balcones y, en general, toda clase de juegos que causasen molestia al público. Para que pudiesen tener lugar, los bailes debían tener una licencia que marcara el sitio y horas con que debían celebrarse, con el visto bueno del alcalde Pablo Coello y Díaz. La prensa de la época no termina de ponerse de acuerdo con el resultado de la fiesta. Mientras el cronista cijano habla de un gran carnaval, el Constitucional nos narra un carnaval frío, desapacible, desanimado y falto de máscaras, vaticinando el fin de esta fiesta. Ya por entonces decían esa frase tan famosa de "el carnaval ha bajado". En 1890 se celebraron bailes en el Teatro Principal, el Círculo Agrícola Mercantil y el Casino de Artesanos. En el Artesanos actuó la orquesta del señor Montero y en el Círculo la banda municipal, dirigida por el señor Galisteo.
interpretaron polcas, vals, chotis, mazurcas, rigodones y hasta sevillanas. En 1891 se sucedieron varios incidentes. Se verificaron las tradicionales bailes en las sociedades mencionadas. Fue el Círculo Agrícola Mercantil, donde el primer día fue expulsado de sus salones don Juan Moreno, por no ser socio y además forastero. A pesar de este incidente, todo se desarrolló como de costumbre. La madrugada de piñata hubo que lamentar una puñalada a la salida del Café del Teatro. El de 1892 fue un carnaval bastante desanimado, por el tiempo lluvioso de casi todos los días, por la crítica situación por la que atravesaba la población y lo mucho que iba degenerando la fiesta. Dos curiosidades hay que destacar de este carnaval. Por un lado, la aparición del primer bando de la alcaldía, ocupada por Antonio Tamariz Martel y Torres, que regulaba la celebración de la fiesta y que viene a ser el origen de los actuales pregones de carnaval. Por otro lado, aparecieron dos comparsas, una de mujeres y otra titulada Embajada Marroquí, que destacó por sus satíricos cuplés y por sus tangos de temática localista. En el carnaval 1893 aparecieron dos agrupaciones, una estudiantina llegada desde Córdoba con el nombre de Estudiantina Cordobesa, de una gran calidad, y la comparsa titulada Embajada China, formada por los componentes de la sección lírico-dramática del Casino de Artesanos, que también demostraron bastante calidad y humor en sus letras. El carnaval de 1898 comenzó con un concurso de cucañas en la Plaza Mayor, que ya contaba entonces con la plataforma permanente para la banda de música, que construyó la Hermandad de San Gil. Lunes y martes de carnaval resultaron infructuosos por la lluvia que cayó. Como de costumbre, resultó el domingo de piñata el día más concurrido y bullicioso. Poco a poco nos vamos adentrando en el siglo XX. El carnaval era más libre que nunca y Écija se mostraba cada vez más receptiva a la celebración de bailes de máscara, a la aparición de comparsas y estudiantinas y a cuantas fiestas tuvieran que ver con las diversiones sociales.